Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la continuación del estudio de Kirzur Shulchan Aruch, las leyes básicas de la vida judía. Entonces estábamos aquí en las leyes al despertar por la mañana, página 3. Empezamos con la ley número 5. Dice así: si uno es capaz de despertar y levantarse a la medianoche para recitar la plegaria de Tikkun Hatzot, lamentándose por la destrucción del gran templo y el exilio de la presencia divina, ¿cuánto mejor? Como fuera dicho, levántate, clama en la noche al comienzo de los turnos. Tal como el santo bendito sea, se lamenta a esas horas, como fuera dicho. Dios ruge desde sus alturas y desde la morada de su santidad eleva su voz, ruge por su santuario y dice: ay de los hijos que a causa de sus pecados destruí mi casa, quemé mi santuario y los llevé a exilio entre las naciones. Entonces, esto es una práctica de levantarse a la medianoche, a lamentarse por la destrucción del templo, en los días obviamente que no en Shabbat, tampoco no en Hagim. Hasta donde yo conozco, por lo menos en Chabad, no estoy al tanto de que esta práctica sea eh, popular en estos tiempos. Yo sé que en el pasado tal vez sí lo era. No quiere decir que no sea bueno hacerlo, pero tal vez es bueno que si una persona quiere tomar esta práctica, pues que le pregunte y consulte con su autoridad rabínica ortodoxa en el lugar donde vive. Si no le es posible levantarse a la medianoche, al menos se esforzará por hacerlo antes del alba. Como dijo el rey David, despertaré al alba. Soy yo quien despierta al alba y no es el alba quien me despierta a mí. Entonces, aquí donde decíamos que si no le es posible levantarse a la medianoche, entonces Shulchan Aruch Harab, del Balatani Admor dice que lo haga al comienzo de la tercera vigilia. Entonces, si estamos hablando de que la noche, habíamos mencionado antes que la noche se divide en varias guardias o vigilias, como dice acá. Y bueno, había una discusión si la noche está dividida en 3 guardias de 4 horas cada guardia, o si la noche está dividida en 4 guardias de 3 horas cada guardia. Entonces, o 3 guardias de 4 horas o 4 guardias de 3 horas. En el caso de este caso, si estamos hablando que es la medianoche, en hebreo dice Rosh Hashmurot, el principio de las guardias. Si estamos hablando de las guardias, quiere decir que quedan por lo menos 2 guardias. Entonces, seguro que estamos hablando de la división, aparentemente, de la división en 4 guardias, o sea, en 4 guardias de 3 horas, o sea, a partir de las 6 horas de comenzar la noche. 6 horas hebreas, obviamente, que se calculan un poco distinto. Y donde decimos aquí despertaré al alba, entonces en el Sidur de la Terebe él escribe así: quien no puede levantarse a la medianoche cada noche, que lo haga cuando pueda, y cuando no, lo hará algún tiempo antes del alba. Sencillo, o sea, entonces si uno no puede naturalmente despertarse a medianoche, entonces por lo menos tratar de despertarse antes del alba, antes de que salga el sol. Y, y, uh, si no, pues, si no puede hacerlo todas las noches, pues en algún momento podrá. Se puede recitar Tikkun Hatzot aún después de la medianoche. Entonces, si se despertó y ya pasó la medianoche, no ha perdido, puede todavía recitar Tikkun Hatzot. Y luego hay que dedicarse al estudio de la Torah. Y en el Shulchan Aruch Harav, el Admor Zaken hace hincapié de que estamos hablando de estudiar Torah Shebe'al Peh, o sea, Mishnah o Talmud. Cada cual conforme a su capacidad. Una lección de Mishnah tiene prioridad a cualquier otro estudio. Con ello, la persona se hace acreedora al alma, la Neshama, pues Mishnah
tiene las mismas letras hebreas que Neshama. Entonces, en este caso estamos hablando de hacerse, dice sí, acreedora al alma. O sea, que una persona puede a través del estudio de la Mishnah en la noche, puede, si Dios quiere, recibir como recompensa, como el hecho de que se revele en él el nivel de alma. Que es estamos, como habíamos dicho en el estudio de Tania, está la Nefesh, Ruach y Neshama. Neshama es el nivel de alma más alto en ese sentido, hasta ahí, de esas tres. Si no está en su capacidad de hacerlo, recitará salmos y Mahamadot. Las Mahamadot son secciones de la Torah preestablecidas para cada día. Y estudiará libros de Musar, de ética judía. Es mejor poco con concentración que mucho sin ella. Continúa aquí, dice, Rabijía enseñó, eso es en el tratado de Tamid, en la página 32, en hebreo decimos hoja 32 en este caso, y página Bet. En el Talmud se cuenta por hojas, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero cada hoja tiene dos partes, una Aleph y una Bet. Tiene dos caras, entonces esta es la segunda cara. Todo el que estudia Torah de noche, la presencia divina está frente a él, como fuera dicho. Levántate, clama en la noche al comienzo de los turnos. Derrama tu corazón como el agua frente al semblante de Dios. O sea que la presencia divina está ante ti entonces. También dijeron nuestros sabios, quien quiera estudia Torah de noche es llamado servidor de Dios, como está escrito en los Salmos, ¿verdad? Dice así, bendecid a Dios, vosotros, todos los servidores de Dios, quienes se alzan en la casa de Dios por las noches. En las noches más cortas, cuando es difícil levantarse tan temprano, y el esfuerzo se pondrá al menos en hacerlo con suficiente tiempo como para prepararse para ir a la sinagoga y rezar junto a la congregación. Estamos hablando esto en noches de verano, que las noches son más cortas, los días son más largos, entonces normalmente, por ejemplo, el sol ya a las 4 de la mañana ya sale, entonces levantarse antes de la salida del sol quiere decir levantarse a las 3 de la mañana. Y la noche empezó tarde, la noche empezó a las 10 de la noche, las 9:30 de la noche, y entonces mucha gente, pues eso resulta muy difícil todos los días. Entonces el Shulchan Aruch aquí dice, Kitzur Shulchan Aruch dice acá, que por lo menos, aunque ya sea de mañana cuando uno se levanta, porque ya salió el sol, pero aunque sea así, entonces por lo menos levantarse con suficiente tiempo para prepararse para ir a la sinagoga a rezar con la congregación. Pasamos a la ley número 6. No deben recitarse de memoria aquellos capítulos de los salmos y demás secciones de la Torá, los profetas y las escrituras, que no son conocidos por todos con fluidez. Incluso quien sepa decirlo de memoria debe cuidarse de no hacerlo. La persona ciega, sin embargo, tiene permitido hacerlo. Eso es importante cuando estamos rezando. Es muy importante que recemos con un sidur, o cuando estemos estudiando, que estudiemos con un Mishnah, con Tania, al frente de nosotros, es lo mejor. En el caso de que estemos en un lugar de estudio, en la casa, en la sinagoga, en el trabajo. Ahora, si nosotros estamos moviéndonos, entonces tenemos la instrucción del Rebbe anterior, del Frierdiker Rebbe, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, que nos dice que tenemos que aprendernos Mishnayot de memoria para recitarlas cuando vamos por el camino. Porque el Rebbe dice allá, dice que eso purifica el aire, pero purifica el aire de todas las influencias negativas. Y segundo, también nos convierte en personas que merecemos estar por encima de las piedras sobre las que andamos. Porque una persona que no está, que su vida no tiene un propósito más alto que el de las piedras, entonces, ¿por qué pisa las piedras? Que estemos bien, mucha suerte, que Hashem nos bendiga a todos. Chao.